Ricardo Díaz, estudiante de la licenciatura en Psicología de la Universidad Yacambú. Hoy la temática es acerca del conductismo, temática que es abordada en la unidad curricular Teoría del Aprendizaje. Como bien sabemos, el conductismo es una de las principales escuelas de psicología, la cual trata de interpretación de la conducta. A diferencia de lo que es el psicoanálisis, que explica las causas del comportamiento, las teorías o el conductismo intenta la interpretación de la conducta. Su perspectiva epistemológica y ontológica se rige a través del método científico, es decir, intenta predecir, controlar y describir el conocimiento. Para los conductistas, constituye el fin de la psicología. ¿Cómo el conductista ve la psicología? La psicología es vista como objetiva, experimental, predictiva y controladora. Es objetiva porque se basa en la observación y medición de eventos observables. Experimental porque requiere de la puesta en práctica de diferentes procedimientos tanto en animales y humanos. Es predictiva porque establece hipótesis para hacer comprobadas, y controladora porque a partir de esa predicción se realiza una generalización del conocimiento. En cuanto a la posición conductista acerca de la psicología, ellos omiten o evitan el manejo de términos como la introspección y los procesos cognitivos, puesto que dichos procesos no pueden ser objeto de estudio, de medición y evaluación. Ahora bien, el conductismo ha tenido una evolución histórica de acuerdo a diferentes personajes, como lo son John Watson, quien inició el aporte psicológico como la psicología tal como la ve el conductista, es decir, describe lo que anteriormente acabo de mencionar. Iván Pavlov aborda lo que son los reflejos condicionados e inhibiciones, y Skinner, quien le da mayor peso al conductismo, habla acerca de la conducta de los organismos. Iniciamos con Sordet. Sordet es uno de los personajes, de los pioneros en cuanto al conductismo, quien trabajó con animales y posteriormente con humanos. Una de sus leyes más relevantes es la ley del efecto, y que tiene bastante incidencia en lo que es el aprendizaje y la psicología. Primero tenemos una posición que marca que una respuesta más una satisfacción se logra un evento grabado, es decir, que es una conducta que asume el humano. En cambio, cuando ocurre una respuesta más una experiencia desagradable, esta conducta más bien se erradica. Sordet habla de los premios y de los castigos. Para él, los premios refuerzan en la conducta, en cambio los castigos no la erradican, más bien inhiben por un momento dicha situación, pero no la erradican. Otro de los personajes es John Watson, quien aborda la psicología tal como la ve un conductista. Él trabajó también con animales y humanos, se enfocó en ciertos estímulos que producen reflejo. Desde esta perspectiva, él consideraba un conductismo metodológico, puesto que se enfocó más que todo en visionar la metodología como debía ser la psicología. Él también mantuvo la omisión de los términos de conciencia e introspección, puesto que no eran medibles ni observables. Skinner fue uno de los más relevantes, quien abordó la conducta como una función de estímulos previos y consecuencias ambientales. Él reconoció la importancia que tenía lo interno, al igual que las características externas, pero obvio, como toda la psicología conductista, no existe forma de comprobar los aspectos internos del individuo. Por lo tanto, su conductismo era denominado radical, puesto que evitaba la especulación, lo subjetivo, lo interpretativo. Ahora bien, dos grandes aportes de Skinner corresponden al condicionamiento clásico y al condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es aquel que se establece de un estímulo y una respuesta, y que esa respuesta va a depender de la frecuencia con que se genere ese estímulo. En cambio, el condicionamiento operante es que a partir de una respuesta surge un reforzamiento que pudiera ser positivo o negativo. Otro aporte de Skinner fue el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo y la extinción. El refuerzo positivo corresponde a una condición beneficiosa o agradable, es decir, un niño que es bien portado recibe una chupeta, se le está dando un refuerzo positivo. Un refuerzo negativo ocurre cuando se reducen las condiciones desfavorables. Por ejemplo, cuando uno se alimenta
se utiliza ese refuerzo, el alimento, para evitar el hambre. Por lo tanto, se denomina refuerzo negativo. El castigo es la presentación de un estímulo desagradable y que puede también ser la supresión de un refuerzo positivo. El castigo de esta postura inhibe la presentación de esa conducta, pero no la erradica por completo. La extinción es un término que se utiliza cuando ya no existe esa conducta y que puede deberse al olvido, la interferencia y el poco refuerzo. Ahora bien, si evaluamos cómo el conductismo influye en las teorías de la personalidad, vemos la influencia del condicionamiento en la personalidad. La psicoterapia es la técnica utilizada por los conductistas para el manejo, el moldeamiento de las conductas. Por lo tanto, la psicoterapia intenta modificar las conductas y esas conductas que se mantienen a un largo plazo llegan a modificar la personalidad. En cambio, también podemos ver otras investigaciones que hablan acerca de la influencia de la personalidad en el condicionamiento. Es decir, que a partir de la personalidad de cada uno de los individuos podemos responder o no a esas modificaciones de conducta. Es decir, a través de la psicoterapia podemos ver si esa persona o no modifica su conducta dependiendo de su personalidad. ¿Para qué utilizamos el conductismo en el manejo de la personalidad y el comportamiento? Para el tratamiento de fobias y miedos, para el mejoramiento en el cumplimiento de las prescripciones médicas, en el tratamiento de adicciones, en el mejoramiento de los hábitos alimenticios y en el aumento de la asertividad. Todo esto nos lleva a ver desde el punto de vista conductista se enfoca en el moldeamiento de una conducta, y estos son los posibles campos, los posibles aspectos que pudieran ser abordados desde esta perspectiva. Si queremos consultar mucho más información, podemos revisar el libro de teorías de la personalidad de Face and Face y como referencia el documento de Fernández titulado El conductismo, una aproximación al estudio científico del comportamiento humano. Muchísimas gracias.